Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que busca ser un podcast diferente a todo. Esto se llama Ekbano. Y en este primer capítulo tengo un invitado de lujo, un invitado especial. Estoy nada más y nada menos con Mario Benavides. Un gusto, Marito, tenerlo aquí. Gracias, Marcelo, por esta oportunidad y qué lindo compartir con todos los que nos van a escuchar y mirar de todo lo que tenemos que conversar. Qué chévere, pero tengo una pregunta previa a todo lo que tenemos preparado. ¿Sabe usted qué significa Ekbano? No, quiero que me lo expliques. Precisamente en este primer capítulo queremos enseñar qué es Ekbano. Ekbano es una palabra griega que significa impulso, que también significa enviar. Y creo que el objetivo de todo este podcast y los demás capítulos que están por llegar es impulsarnos para conocer y crecer en la verdad. Y por eso estamos aquí, porque el primer tema es iglesia. Queremos despojarnos de dudas y aprender con un impulso qué es ser iglesia. Así que, Mario, vamos a hacer algo interesante, ¿ya? Para romper el hielo y entrar en ambiente. Yo voy a decir una palabra y usted va a decir lo primero que se le viene a la mente, ¿ya? Lo primero. Primera palabra. Iglesia. Familia. Ok. Ministerio. Propósito. Llamado. Invitación. Servicio. Agradecimiento. Excelencia. Obligación. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál fue la más difícil de todas esas? De todas estas, la más difícil creo que es el llamado. Porque esa es la invitación que recibes de parte de Dios y no todos tienen esa invitación. Y cuando no la recibes y te involucras en el servicio o a trabajar en la iglesia, puede ser que tengas algunas cosas que no te van a gustar y probablemente salgas a veces hasta dolido de lo que estás haciendo porque no tenías el llamado, solo querías hacer algo, ocuparte en algo. Y creo que necesitamos siempre un impulso para alcanzar, descubrir y vivir con el llamado. ¿Sabe qué, Mario? Tengo algo que decirle. Comúnmente nosotros escuchamos el término yo soy iglesia. ¿Estamos correctos? Pero se ha popularizado mucho el no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. No necesito congregarme porque donde yo estoy es la iglesia. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Bueno, esos son excusas. Creo que en este mundo en el que vivimos actualmente tenemos muchas cosas que tienen que ver para excusarme de las responsabilidades espirituales que yo tengo. Entonces mucha gente prefiere excusarse para decir no voy o no me congrego, porque dice yo soy la iglesia. Estoy de acuerdo en ese término, yo soy la iglesia, pero necesito congregarme, exponer todo lo que Dios ha hecho y celebrar junto a todas las demás personas lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces necesito estar pegado a Dios porque en el templo, en el lugar donde Dios está y nos congregamos, hay poder. Y eso a veces no lo sabemos porque venimos a la iglesia como obligación. En el lugar donde Dios está y nos congregamos, hay poder. Y eso a veces no lo sabemos porque venimos a la iglesia como obligación. Venimos a las reuniones como que me obligan o hago el favor a alguien. Pero no descubrimos que ese es el lugar donde Dios va a obrar. Es el primer lugar donde Dios va a obrar en tu vida. Todos, o la mayoría, o un gran número hemos conocido a Dios dentro de una congregación. Y ahí es donde decimos, hemos sido impactados para poder seguir con Dios. Entonces, son solo excusas para mí. Empezamos fuerte con excusas. Empezamos fuerte con la intención de eliminar las excusas. Pero antes de seguir, ¿quién es Mario Benavides? Bueno, Mario Benavides es un hombre que ha decidido servir a Dios. Ha decidido creerle a Dios y ha decidido obedecerle a Dios. Y eso ha sido marcado a lo largo de mi vida, o al menos procuro que eso sea visto en mi vida. No es nadie más ni nada más. Alguien que busca sinceramente a Dios. Actualmente, ¿qué hace Mario Benavides? Actualmente estoy impulsando junto a una iglesia en Phoenix, Arizona, construir una reunión en español ahí en Phoenix para poder albergar a personas de habla hispana que necesiten una esperanza y que necesiten un lugar donde activar sus dones espirituales para servir a Dios y al reino de los cielos
de una forma distinta, diferente y que impacte la sociedad. Entonces, junto a mi familia, a mi esposa, estamos tratando de impactar a esa sociedad. Y algo que también nos lo dijo es que desde hace mucho tiempo usted está impulsando generaciones desde su posición. Una posición de pastorado, pero también una función apostólica. Tal vez para muchos necesitan la aclaración de una función apostólica, porque es lo que usted hace. Así que, por favor, ¿qué es una función apostólica? La función apostólica viene marcada por ciertos rasgos, porque hoy en día hay muchos conceptos alrededor del apóstol o del apostolado. Y no son, para mi punto de vista, no son reales. Para mí el apostolado tiene mucho que ver con paternidad espiritual. Y la paternidad espiritual tiene que ver con seguridad y proyección de los hijos. Entonces, un apóstol lo que hace en primera instancia es proyectar paternidad para ayudar a los hijos a proyectarse en todo lo que Dios quiere para ellos. Esa es una labor apostólica. La labor apostólica de la iglesia es esa: tomar a las personas y proyectarlas a donde Dios quiere verlas, descubriendo los dones y habilidades espirituales que Dios les ha dado para poder luchar contra las acechanzas del mal en medio de esta sociedad. Lo primero, el apóstol proyecta esa imagen paternal, y lo segundo, el apóstol atrae el cielo a la tierra. Esas dos cosas son las que un apóstol debe dedicarse a hacer, no a estar en otras tareas como aparentemente hoy en día lo quieren hacer, dirigiendo, manejando, haciendo todo. Debe dedicarse a proyectar familiaridad, paternidad en la iglesia y a traer el cielo a la tierra. Eso es lo que debe hacer. Y así lo veo. Y a todas las generaciones, como tú bien lo dices, tiene que ser hecho a todas las generaciones, no solo a un sector o un segmento de la iglesia. Un desafío. Es un desafío, ¿verdad? Es un desafío enorme porque no todos están dispuestos a buscar realmente la presencia del cielo aquí en la tierra. Y no todos quieren a un padre. Prefieren un jefe, porque muchos prefieren que les digas las cosas que tienes que hacer. Un padre te va a decir cómo hacerlas y tú tienes que hacerlas, pero a veces la gente prefiere un cacique que les ordene las cosas y que vivan bajo ese yugo para culpar a alguien cuando las cosas salen mal. Pero no quieren un padre. Entonces es un gran desafío, un gran reto poder proyectar este concepto en la iglesia. Y saben que aún entramos en la primera pregunta, pero creo que estamos en una generación huérfana. Las películas, Hollywood, las canciones, las bellas artes nos han mostrado que no pertenecer a una familia, y más aún no tener un padre, es completamente anormal. Y quisiera ir a la primera pregunta, y es que todos sabemos que necesitamos ser parte de la iglesia. Pero cuando nosotros no definimos bien los términos o no definimos bien los conceptos, no experimentamos la plenitud de lo que necesitamos vivir. Por eso, la primera pregunta, Mario, ¿qué es ser iglesia? Ser iglesia es, para mí, convertirme en la familia de Dios. Eso es ser iglesia. Si digo yo soy iglesia es porque yo digo yo soy familia de Dios. Entonces lo que tengo que hacer yo es ser familia de Dios, porque tiene que ver con el templo del Señor. Yo soy la iglesia, el templo, que voy de lugar en lugar proyectando la gloria de Dios, o por lo menos la relación que yo sostengo y mantengo con Dios. Entonces, si yo soy la iglesia, ¿qué alberga la iglesia? A Dios. Entonces yo tengo que albergar a Dios en mi vida y en los actos que hago. Entonces ahí es donde yo tengo que ser claro en mi vida. Claro que soy la iglesia, pero ¿estoy proyectando a Dios en todo lo que hago? ¿O solamente estoy usando un cliché o una excusa para no congregarme o no demostrar quién soy? Claro que soy la iglesia, pero ¿estoy proyectando a Dios en todo lo que hago? ¿O solamente estoy usando un cliché o una excusa para no congregarme o no demostrar quién soy? ¿Desde cuánto tiempo usted pastoreó en la iglesia? Aproximadamente son como 18 años que estoy pastoreando Verbo Mañusca en la plenitud de la iglesia en general. ¿Y cómo fue el proceso de llegar a pastorear una iglesia? Bueno, fue un proceso largo, un proceso en el cual tuvimos que vivir muchas transformaciones. Tú no puedes pastorear una iglesia si no has sido transformado. Ese es, para mí es una de las primeras cosas. Tiene que ser transformada tu forma de pensar, tu forma de ver la vida y obviamente haber tratado aquellas áreas de tu vida que necesitan ser eliminadas para poder llegar a ese lugar. Y aún así, dentro de tu servicio sigues también transformando ciertas áreas que se van despertando cuando otras ya no están en función,
hay otras que se despiertan y necesitamos paulatinamente de la ayuda del Señor para poder nosotros estar claros. Entonces, ese proyecto fue transformación, proceso de transformación. Es un proceso largo. Un proceso largo, pero necesario porque no podemos permitir o no debemos, la palabra dice que no debo imponer manos a la ligera. Eso quiere decir que debo estar preparado en algún grado, listo para poder dirigir a otra persona hacia la revelación de lo que Dios quiere para ella, porque ser un pastor es eso, es ayudar a la gente a que entienda el propósito que Dios tiene para ellos. ¿Ha escuchado también la expresión que la iglesia está 10 años retrasada en todo sentido? ¿Qué puede decir al respecto? Definitivamente, eso no solo es un término acuñado, es una realidad. La iglesia muchas veces no está conectada con la sociedad o no quiere conectarse con la sociedad. Prefiere estar desconectada de la sociedad para no hacerse responsable de lo que pasa en la sociedad, no por otra cosa. Pero la verdad es que la iglesia debe estar más conectada con la situación que vive la sociedad, con la degeneración que vive la sociedad. Y no estamos nosotros levantando la voz ante esa degeneración. Y es la realidad, por eso esa desconexión o brecha que se ha ido generando. Su desafío más grande, ¿cuál ha sido en todo este proceso de dirigir, pastorear, mentorear a las generaciones, a toda una congregación? El desafío más grande es transformar mentalidades. Es el desafío más grande porque tienes que luchar contra personas que creen que ya lo saben todo y que creen que su forma de pensar es la mejor. Entonces, esa es una lucha de paciencia que tienes que aprender a ir manejando poco a poco, digiriendo, porque lo maravilloso de Dios es que te va revelando cosas y vas caminando. A veces sientes que caminas rápido, otras veces te detiene, otras veces vas más rápido, pero hay que ir avanzando en todo lo que el Señor quiere para nosotros. Eso es un desafío, es transformar la mente de las generaciones para que puedan ayudar a los demás a crecer. Ahora, quiero ir un poco más personal, un poco más profundo tal vez, pero la pregunta ahora es, ¿cuál ha sido el papel de su familia en todo este proceso de ser iglesia, de pertenecer a una iglesia y más aún de pastorear a una iglesia? Bueno, ese es un rol tan increíble que Dios le ha regalado a la esposa y a los hijos de una persona que se dedica a servir al Señor. Es algo que uno no alcanza a explicar todo lo que una familia hace, lo que una familia da, porque a veces desde afuera se ve que no hay sacrificio, pero realmente es un sacrificio enorme de que tus hijos pasen tiempo sin ti, que tus hijos no cuenten contigo en ciertos momentos especiales que ellos quieren estar contigo porque tienes que ayudar a otros a crecer, y que tu esposa también tenga que siempre lidiar contigo después del cansancio, de la fatiga que también queda, porque somos humanos, de estar haciendo la tarea y la labor. Entonces, tu esposa y tus hijos, la familia, es un regalo de Dios para que este matrimonio. Si tú quieres un buen ministerio, ten un buen matrimonio, ten una buena familia. Si no, nada va a servir, nada va a funcionar. ¿Y los solteros? Y los solteros igual, sus padres son su familia. Entonces tienen que aprender a estar pegados a su familia, deben aprender a caminar bajo las órdenes y el caminar de sus padres para poder ellos también entender lo que es la familia. Cuando se casen van a entender el valor de la esposa y de los hijos si es que respetan a sus padres. La Biblia dice que Pablo escribió: corro hacia la meta en una carrera, no como alguien que da golpes al aire, sino cada paso con propósito. Necesitamos dar pasos con propósito, pero esos propósitos no se alcanzan cuando no me siento parte de la iglesia o no entiendo concepto claro de qué es ser iglesia. ¿Qué podemos hacer ahí? Todos necesitamos, debemos entender esto, todos necesitamos un lugar donde alguien me ayude a ver la medición de mi crecimiento. Yo no puedo ser el juez de mi crecimiento, yo tengo que mirar en el conglomerado de la iglesia, de la congregación, de la estructura donde yo estoy sirviendo, que la gente pueda ver si mi vida espiritual está creciendo, está desarrollando. Yo no puedo hacerme solo. Mis padres tampoco pueden catalogar mi crecimiento. ¿Por qué? Porque hay mucho amor de por medio.
Y lo que necesitamos para ver nuestro crecimiento es realmente personas que tienen un compromiso con Dios para ayudarme en mi vida. Y no personas que endulcen mi oído diciendo, sí, vas bien, todo está bien, cuando en realidad las cosas no están tan bien. Entonces necesitamos ser parte de una estructura para que esa estructura vea los dones, habilidades, talentos que yo tengo, pero también las deficiencias, errores que necesito corregir para poder yo enrumbar el ministerio que yo tengo. En caso contrario, pierde efectividad el hecho de que los demás me ayuden, porque tú y yo, como personas que estamos sirviendo en la iglesia, vamos a enfrentar algo que es la crítica. Y la crítica muchas veces nos ayuda a mejorar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores. Mario Benavides se ha enfrentado con la confrontación de alguien para decirle estás bien, estás mal, para el crecimiento. Sí. ¿Ha dolido? Ha dolido mucho, duele mucho. Y creo yo, y esto lo hablo desde el fondo de mi corazón, la confrontación más grande es con aquella mujer que está a tu lado y te ama y sabe de qué pata cojeas y sabe de qué tienes. Esa es la confrontación más fuerte, de donde te dicen cosas que tal vez no querías oír o que otros no te lo pueden decir tan abiertamente como te dice tu esposa. Para terminar, ha sido bueno, nos gustaría profundizar aún más, pero la Biblia dice, el que desea presbiterio o el que desea servicio, buena cosa anhela. A todas esas personas que anhelan eso, ser parte, crecimiento, proceso, paternidad, traer el cielo aquí a la tierra, ¿qué les diría a usted en un minuto? Lo único que les podría decir yo es esfuércense, sean valientes, no teman, no mire, rompan con todos aquellos esquemas autoimpuestos e impuestos por el lugar donde estás. Las cosas que te han autoimpuesto, que te has autoimpuesto y las que te han impuesto son solo para superarlas. Los límites, las barreras son para romperlas. Yo tengo este lema en mi vida. Si alguien ya lo hizo, yo lo voy a hacer mejor. Y si alguien no lo ha hecho, yo voy a ser el primero. Yo tengo este lema en mi vida. Si alguien ya lo hizo, yo lo voy a hacer mejor. Y si alguien no lo ha hecho, yo voy a ser el primero. Eso es lo que me conduce para poder ir con el espíritu rompiendo cualquier cosa que yo veo delante. Yo no veo obstáculos si estoy con el espíritu. Si estoy solo y me siento atomizado dentro de una estructura, porque no me siento hijo de esa estructura, heredero de esa estructura, pues todo me va a parecer difícil y todo es un obstáculo y voy a terminar separándome y yéndome a otro lugar donde comenzaré a ver en poco tiempo lo mismo. Entonces, no te apartes del lugar donde Dios te puso, no dejes ese lugar, es el lugar correcto. Podríamos decir, la estructura, los procesos, el mentorado, el pastorado son un impulso para el crecimiento, en definitiva. Totalmente. Sin eso, ¿a dónde vas a llegar? Tú solo. Yo recuerdo que alguna vez vi una película que se llamaba El Apóstol y era que él mismo se metió en un lago y se autoproclamó apóstol, se autoimpuso manos y salió del agua y como apóstol. Entonces, eso pasa en muchos ministerios y en muchas personas que se autodenominan porque no tienen una estructura, no tienen a alguien que les diga, yo veo esto en ti, sino que cada uno cree lo que tiene o piensa y quiere obrar en eso sin dejar que su vida sea mentoreada o guiada por otros. Y no importa si somos jóvenes, adultos, ancianos, solteros, casados, necesitamos un impulso, estructura, y necesitamos de la iglesia, no la institución, el cuerpo de Cristo. Procesos, tú ya lo has dicho, necesitamos tú y yo un proceso para seguir avanzando. De hecho, en la posición en la que ahora Dios me ha puesto, también sigo necesitando procesos para seguir creciendo, porque la idea no es estancarse. Amén, esto es increíble. Esto apenas es la primera cucharada de lo que puede ser un impulso para mejorar en nuestro llamado o alcanzar nuestro llamado. Necesitamos impulsos para alcanzar la madurez. Mario, un gusto. Ha sido muy corto, pero ha sido muy profundo. Muchas semillas han puesto en la tierra que van a crecer definitivamente. ¿Qué tal si nos despedimos de la audiencia? Porque es el primer capítulo de muchos. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando y viendo, y somos muy felices de que tú seas los primeros, las primicias. Es el primer capítulo de algo que va a impactar a la generación que Marcelo está queriendo impactar. Esto es El Palo Podcast, un podcast que busca impulsarte hacia el crecimiento y hacia la verdad. Nos vemos en el próximo capítulo.